Bienvenidos a todas y a todos. Hoy quiero hablaros de un tema muy especial para mí, un tema que llevo investigando mucho tiempo. Hoy quiero hablaros de sombras. Necesito además que me ayuden a encontrar más casos similares al que yo les voy a narrar hoy para poder completar mi investigación y comprender algo más este fenómeno. Déjenme que les cuente una historia para ilustrar en lo que consiste este tipo de sombras. Voy a hablarles de una mujer bastante preparada, pero que por diversas circunstancias trágicas tuvo que emigrar y cuando llegó a España, a pesar de tener titulación en enfermería, trabajó como empleada de hogar. Esta mujer estaba trabajando para un matrimonio de clase alta y en un momento determinado le propusieron hacerse cargo también de la limpieza temporal de la casa de los padres de su jefa. Los padres de su jefa, unas personas muy mayores, ancianos, habían muerto hacía un par de años. Los dos fallecieron en muy poco espacio de tiempo. Si no recuerdo mal, incluso puede que en el mismo mes. Los hermanos, los hijos de estos ancianos, tardaron mucho tiempo en decidir qué iban a hacer con su residencia. Y cuando finalmente decidieron ponerla a la venta, pensaron que era conveniente adecentarla un poco. La familia retiró los enseres de valor y aquellas cosas que querían conservar y acto seguido le propusieron a esta persona de la que yo le estoy hablando limpiar la casa que llevaba bastante tiempo cerrada. Cuando esta mujer llegó a la casa se encontró la imagen que probablemente ustedes ya estén viendo en su mente. Una casa muy grande, era un piso, pero un piso enormemente grande. Probablemente incluso ocupase toda la planta de ese edificio. Era el piso de un matrimonio que en su momento era bastante pudiente, de clase, como les digo, alta. Quedaban muchos muebles y de hecho iban a seguir allí. Así que el objetivo que tenía esta persona era limpiarlo todo y dejarlo en las mejores circunstancias para que los compradores en un par de semanas empezasen a acudir a la casa. Esta mujer se afanó, empezó a comprar los productos de limpieza, empezó a airear la casa y comenzó las tareas rutinarias de limpieza que todos podemos imaginarnos. Pero en un momento determinado, una tarde cualquiera, una tarde como todas las demás, ocurrió algo absolutamente inesperado. Mientras esta mujer se encontraba limpiando el pasillo, de hecho se encontraba al principio del pasillo de esa vivienda, un pasillo muy largo, empezó a notar algo muy extraño, y es que en una de las paredes de ese pasillo, concretamente en la que tenía a su izquierda, empezó a ver una sombra que poco a poco crecía, Ella no entendía cómo podía ser aquello, porque realmente estaba sola en la vivienda y no sabía qué podía estar proyectándola. La sombra siguió creciendo hasta que claramente dibujó la silueta de lo que parecía ser un hombre, un anciano bastante mayor y para más señas, además parecía portar un bastón. La protagonista de esta historia, la testigo que me contó la historia, se quedó paralizada, absolutamente paralizada en el pasillo. Me decía que no podía dar un paso más del miedo, del terror que sentía al ver cómo de la nada, a su izquierda, proyectándose en ese pasillo, se había creado una sombra de la nada y además, con total claridad para ella, dibujaba la figura de un hombre mayor, de un anciano. La cosa no quedó ahí, la sombra empezó a moverse, la testigo se quedó absolutamente quieta y entonces ocurrió algo más. Apareció poco a poco
una segunda sombra. Una segunda sombra de lo que ella me definió como la sombra de una mujer mayor. Ella me decía que tenía una especie de moño, un moño de mujer antigua, me decía. Un moño. Pocos datos más recordaba esta señora, o al menos supo darme a mí. Pero vio con claridad como durante muchos segundos estas dos sombras crecían de la nada, se proyectaban con total claridad en la pared y avanzaban. No supo decirme esta mujer, muy nerviosa también cuando me contaba la historia a mí, cómo desaparecieron las sombras. Pareció haberlo olvidado. Se lo pregunté una y otra vez. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se deshicieron? ¿Desaparecieron? ¿Se metieron en otra habitación? No tenemos ningún dato acerca de eso. Únicamente lo que ocurrió con esta aparición fantasmagórica por otra parte. Le pregunté profusamente acerca de si algún elemento en la casa podía haber proyectado esa sombra. Ya sé que no, pero yo tenía que preguntarlo. Si alguna figura, si alguna película, si algún vecino, si las ventanas de la calle estaban abiertas o cerradas, si algo que podía estar ocurriendo en otro sitio. Probablemente todas las preguntas que puedan ustedes imaginar se le hicieron a esa persona y a todas respondió negativamente. El pasillo de la casa estaba en el centro de esa enorme vivienda, de ese enorme piso. Ahí en principio no había ninguna luz que procediese de la calle. El pasillo no tenía ninguna ventana a la calle, ninguna ventana que pudiese estar proyectando eso. Y como les he dicho al principio de esta historia, no había nadie más en esa residencia en ese momento con ella. La mujer, cuando recobró las facultades, se fue corriendo a la calle y tardó bastante en volver, no supo precisarme cuánto. Cuando volvió, con mucho miedo, siguió limpiando, me decía que tenía todas las luces de la casa encendidas aunque fuesen innecesarias y nunca más volvió a sucederle nada más en esa residencia. Tampoco le había ocurrido nada más similar antes, nunca jamás. Aunque no llegó a contarle esta historia a los dueños de la casa, sí que fue captando otros retazos y finalmente supo que el anciano que había muerto en aquella residencia sí que portaba bastón, por lo menos en las últimas etapas de su vida. Y también su esposa tenía el pelo como ella había visto en la sombra, recogido en un moño en la parte trasera de su cabeza. Algo muy habitual además en esas personas de edad, por lo menos en el lugar donde esto ocurrió. Me consta además que este tipo de hechos son relativamente frecuentes. Yo los relaciono con apariciones fantasmagóricas y de espectros. Creo sinceramente que están en relación con eso. Aunque sí es poco frecuente ver fantasmas o espectros, o por lo menos que nos lo cuenten, menos frecuente es aún este tipo en concreto, el de sombras. Por eso, tal y como les decía al principio del vídeo, me gustaría pedir su ayuda. ¿Conocen alguna otra persona a la que le haya ocurrido esto? ¿Le ha pasado a usted? ¿Lo ha leído en alguna otra parte? Si la respuesta es sí a cualquiera de estas preguntas, le ruego que use los comentarios de este vídeo, o mejor aún, use las vías de contacto que le dejo en la caja de descripción y póngase en contacto conmigo. Cuéntemelo, por favor. Como habrá podido ver en otros vídeos de este canal, tratamos con enorme respeto a todas las personas que son testigos y jamás revelamos ningún dato acerca de ellos. Me gustaría comprender mejor este fenómeno. Me gustaría entender por qué ocurre, a quién le ocurre, en qué condiciones ocurre, cómo es posible que se dé. Creo firmemente en que la historia que esta mujer me contó es absolutamente cierta. Conozco a esta mujer y sé que lo que me contó era absolutamente cierto. Pero necesito comprenderlo mejor.
Me despido ya, no sin antes pedirles como siempre, por favor, que den like y se suscriban a este canal para poder seguir creciendo. Igualmente les recuerdo que tenemos un sorteo activo. Sortearemos una de mis novelas el día 1 de julio del 2020. Cuídense y hasta pronto.